Listo. Ahora sí, ya está grabando. Felizmente lo que no se grabó es lo que ya habíamos visto ayer. Entonces, como les comentaba, en Bolivia creo, es una impresión mía nada más, pero creo que es correcta, que se utiliza el FOB y el CIF, que vamos a ver en un rato, en demasía, porque la legislación aduanera boliviana, ya sea la ley de aduanas o el reglamento, la ley general de aduanas, menciona solamente a FOB y a CIF. En algunas semanas, creo, con ustedes vamos a ver el tema de valoración aduanera también. Ahí vamos a ver por qué existe solamente FOB y CIF en la legislación aduanera boliviana, en todo el cuerpo normativo boliviano relacionado a aduanas y comercio internacional. En ningún momento aparece la palabra Incoterm, no aparece ni FCA, ni Ex-Works, ninguno de los otros Incoterms, solamente aparecen FOB y CIF. FOB es adelantándonos bastante a lo que vamos a ver en algunas semanas, FOB es el término que se utiliza para valorar las exportaciones y CIF el que se utiliza para valorar las importaciones. Es por eso que a mí algunas personas alguna vez me dijeron que por ley en Bolivia se debe importar utilizando el Incoterm CIF y se debe exportar utilizando el Incoterm FOB. Y no es así. La aduana, por motivos valederos, es cierto, tiene esos dos puntos de referencia. Lo malo es que se llaman igual que los Incoterms que estamos viendo, pero en realidad significan algo distinto. Entonces, tanto para importar como para exportar, se pueden utilizar cualquiera de los 11 Incoterms que nos propone la publicación de la versión 2010, teniendo cuidado a lo que ya habíamos visto ayer, que el FOB y el CIF son Incoterms del grupo de los que se deben utilizar cuando el transporte es por vías navegables. Entonces, por favor, utilicen solamente FOB, que es el que estamos viendo ahora, lo mismo para CIF, pero ahora estamos con FOB. Utilicen FOB solamente cuando el transporte sea por vías navegables, ¿ya? Marítimo sobre todo, y si fuera el caso, lacustre fluvial. En nuestro país, como les decía, se utilizan a veces en compraventas FOB aeropuerto, FOB en la fábrica, en el alto, cosas así, y obviamente no está bien, ¿no? Porque ni en el alto ni en el aeropuerto tenemos un puerto, no tenemos barco, no tenemos ningún río ni costa. Entonces, en el caso de FOB se debe utilizar solamente FOB Puerto de Arica, Puerto de Iquique, Chile, quizás en Puerto Suárez, sobre la hidrovía o en el canal Tamengo, etcétera, pero solamente cuando haya vías navegables para el transporte. Y ahora ya pasamos al grupo C, CFR es el primero, no se olviden, el grupo C son todos los Incoterms que empiezan con la letra C y por lo tanto son del grupo C, que tiene por nombre este grupo con pago de transporte principal. Eso del pago del transporte principal se refleja en esta línea del costo, la línea negra, si se fijan, está aquí, ¿no? Luego de que el transporte principal ha tenido lugar. Entonces eso implica que el exportador paga el transporte principal, en este caso el transporte marítimo, ¿no? El CFR está en el grupo de los Incoterms que se aplican solamente para transporte por vías navegables, significa cost and freight, lo que se traduce como costo y flete. Entonces, costo y flete, ¿hasta dónde? Hasta el puerto de destino, hasta el puerto de llegada, luego de que el transporte principal haya tenido lugar. Entonces, cuando cotizamos bajo CFR, el precio de la mercancía, ¿qué incluye? Flete, es lo que dice aquí, incluye el flete hasta puerto de destino, hasta aquí incluye el flete. Maniobras hasta poner la mercadería a bordo del buque. Esto es igual que en FOB, ¿verdad? A bordo del buque. Y el despacho de exportación, que lo hace el exportador. Entonces, si se fijan, la línea roja de riesgo, el riesgo se transmite aquí, en el puerto de embarque, pero el costo se transmite aquí, en el puerto de destino. Es la gran diferencia de los Incoterms, todos los Incoterms del grupo C, respecto al resto de Incoterms, que el riesgo se transmite en el puerto de embarque y el costo en el puerto de destino. Entonces, estos dos conceptos, riesgo y costo, se transmiten en puntos distintos, que en los Incoterms del grupo E, que ya vimos, del grupo F, que también vimos, y el D, que lo vamos a ver luego, en los otros tres grupos, riesgo y costo se transmiten en el mismo punto.
En el grupo C, no. En el puerto de embarque, al igual que en FOB, se transmite riesgo. ¿Cuándo? Cuando se pone la mercadería a bordo del buque, ¿no? Eso es herencia de FOB. Pero el costo se transmite en el puerto de destino. Por lo tanto, ¿qué tareas debe hacer el vendedor o el exportador? Contratar transporte hasta puerto de destino. Entonces el exportador es el que elige, en este caso la naviera, si fuera transporte marítimo, y paga por ese flete. La entrega como tal la hace a bordo del buque en el puerto de embarque y efectúa el despacho de exportación. ¿Y qué debe hacer el comprador? Por su parte, contratar el seguro hasta puerto de destino y efectuar el despacho de importación. Aquí el despacho de importación lo hace el comprador. Pero lo que es un poco extraño, hasta que nos acostumbremos a esto, es que el comprador debe contratar el seguro de este transporte que ha sido contratado a su vez por el vendedor. Esa es la figura que se presenta, que es muy especial en este grupo. El transporte marítimo es contratado, elegido y pagado por el vendedor, pero el riesgo de ese transporte que ha contratado el vendedor, el riesgo lo asume el comprador. Entonces, si se ponen a pensar ustedes, pónganse en el lugar del comprador por unos minutos, por favor, en el lugar del importador. Ustedes están asumiendo el riesgo de este transporte principal, el riesgo. Pero ¿quién lo contrata? ¿Quién lo elige? El vendedor. Entonces uno siendo un poquito mal pensado podría pensar, podría decir, a veces hay que ser así mal pensados en términos comerciales, si el vendedor va a elegir, estamos pensando como importador, ¿verdad? Pensaríamos, si el vendedor va a elegir y va a contratar un barco, para decirlo fácil, un barco cuyo transporte, cuyo riesgo más bien, lo asumo yo como comprador, ¿qué transporte creen que podría contratar el vendedor? ¿Qué transporte elegiría el vendedor? Ya, ya todos están con el micrófono. El más barato, ¿verdad? Como acaba de decir alguien. Es un riesgo real ese, de que el comprador, el vendedor diga, pero yo cumplo aquí en el puerto de embarque, cumplo, dirá el exportador, cumplo con la entrega. Lo que pase después es riesgo del comprador. Entonces, ¿qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, perdón. Entonces, lo que decíamos, el vendedor puede pensar y decir, yo cumplo aquí. Cuando pongo la mercadería a bordo del buque, he entregado la mercancía e incluso puedo cobrar ya por la operación, y es cierto. Y mañana recién, hoy día zarpa el barco, lo que pase en una semana o en 15 días con ese barco, a mí como vendedor ya no me interesa, yo ya he cobrado esa operación, para mí es pasado, ¿verdad? Entonces voy a contratar el transporte más barato, el de menor calidad, lo que fuera, porque el riesgo no lo asumo yo, lo asume el comprador. Entonces, ¿por qué el comprador aceptaría eso? Generalmente puede asumir ese riesgo porque si él contrata el buque, el barco, el transporte marítimo, le sale un precio mayor, más caro, que si lo contrata el vendedor. Y esto puede darse. Imagínense que nosotros somos compradores bolivianos que estamos trayendo un lote de motocicletas, por decir algo, de la China. Un contenedor estamos trayendo nada más. Cotizamos el flete de ese contenedor desde la China nos cobrará, qué sé yo, $2,000. Y si el vendedor chino cotiza el mismo navío con la misma naviera para el mismo día, todo exactamente lo mismo, ¿cuál sería la diferencia? Nada raro que el exportador chino de motos esté mandando unos 20 contenedores hacia, digamos, Iquique. Unos cuantos de ellos irán, la mitad fácil podrá entrar a la zona franca de Iquique, ahí se van 10, otros 5 irán a Chile como tal, no a la zona franca, y de los otros 5, 3 irán al Perú, uno a Paraguay y otro a Bolivia, ¿no? Entonces, y nosotros le pedimos un contenedorcito nada más.
el forwarder o la naviera nos va a cotizar por 1, pero si el exportador chino a la misma, para el mismo buque, para el mismo día, para el mismo viaje, en otras palabras, cotiza, la figura va a ser distinta, porque ¿qué va a decir el exportador chino? Seguramente es amigo de la naviera de todos, les va a decir, amigo, tengo 20 contenedores que están yendo a Iquique, ¿verdad? Auméntame uno más, por favor. ¿Cuánto me cuesta? Por lógica le va a costar menos. Y eso le conviene también al comprador, porque al final del día el flete menor el flete menor que obtiene el vendedor, como ese flete lo incorpora, como dice aquí, incluye el flete, el precio de la mercancía, entonces el contenedor con motos que el exportador chino me esté enviando y cuyo flete pague, va a ser más barato que si lo pagara el comprador boliviano. Entonces, si el contenedor le cuesta, qué sé yo, $100,000 y el flete para el comprador era $2,000, va a ser 102,000. Si lo paga el vendedor, probablemente sea 101,500, se está ahorrando $500. Si fueran 2 contenedores, el ahorro ya es de $1,000 y cosas así. Entonces, por eso, en algún momento el comprador puede dejar en manos del vendedor la elección y el pago del transporte principal, aunque el riesgo lo asuma él. Si dentro de todo el comprador todavía desconfía de la buena fe del vendedor, aunque me ofrezca más barato, entonces el Incoterm solamente dice que el vendedor contrate el transporte, pero no dice qué tipo de transporte. Esa brecha, digamos, ese riesgo se lo puede manejar de parte del comprador, no a través del Incoterm, sino en el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa internacional, en algún lugar, en algún artículo va a decir el Incoterm de esta operación es este, ¿no? Entonces, en el artículo siguiente de ese contrato, el comprador podrá incluir una cláusula que diga, o el artículo que diga, en virtud a que el Incoterm elegido entre las partes involucradas es CFR, en este artículo se especifica que el navío será de tal naviera, deberá ser un navío conferenciado, una de las cosas, entonces se restringe un poco esa libertad total del exportador para minimizar el riesgo de que consiga un flete que no sea de la calidad requerida para brindar al comprador cierta seguridad, ¿no? Entonces, esa sería la mejor forma, pero cuando el comprador pueda aceptar que el vendedor contrate un transporte cuyo riesgo no asume, cuando lo pueda conseguir el exportador a un precio menor al que pueda conseguirlo el importador. El concepto de entrega para CFR dice lo siguiente: el vendedor entrega la mercadería a bordo del buque, igual que en FOB. El riesgo por eso se transmite en el puerto de salida o de embarque, ¿no? A bordo del buque, o proporciona la mercancía así entregada. Eso, proporciona la mercancía así entregada, comentábamos ayer que se da para los casos en que la mercadería se vuelve a vender mientras está en alta mar, ¿verdad? Aquí es exactamente la misma situación, igual que en FOB. El riesgo, dice, se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, igual que en FOB. La empresa vendedora debe pagar los costos y flete necesarios para llevar la mercadería hasta el puerto de destino designado. Hasta aquí, ¿no? Entonces, una vez que nos habituamos a que el riesgo y el costo se transmiten en puntos distintos, en puertos distintos en este caso, ya se facilita un poco el análisis. No es nada complicado. El siguiente Incoterm es el archifamoso CIF, que significa Cost, Insurance and Freight, ¿no? El CIF, que se traduce como costo, seguro y flete. Es muy parecido al CFR, solamente tiene una diferencia. Si se fijan, el riesgo se sigue transmitiendo aquí, en el puerto de embarque, y el costo se sigue transmitiendo aquí. ¿Cuál es la diferencia? Esta. Cost insurance, dice, ¿no? Costo seguro y flete. Entonces, el seguro, el pago del seguro por parte del exportador es la diferencia respecto a CFR, la única gran diferencia. Por eso el precio de la mercancía cotizada bajo CIF incluye fletes y seguro, como dice aquí, está resaltado ahora, fletes y seguro hasta puerto de destino.
maniobras hasta poner la mercadería a bordo del buque y despacho de exportación, ¿no? Igual que en CFR. Entonces, viendo otra vez que el riesgo se transmite aquí, el costo aquí, ¿cuál es la diferencia? El costo lo sigue pagando el vendedor hasta que llegue al puerto de destino. El riesgo de este tramo de transporte lo sigue asumiendo el comprador. La única diferencia es que este riesgo, esta vez, lo asegura el vendedor. El vendedor contrata el seguro. En CFR, el seguro lo contrataba el comprador porque era su riesgo. Y en CIF, aunque el riesgo sigue estando del lado del comprador, el seguro lo contrata el vendedor. ¿Y por qué se da eso? Por la misma razón que en CFR, porque el vendedor probablemente puede conseguir mejores fletes y mejores precios del seguro. Entonces va a ser más conveniente para el comprador dejar que este vendedor contrate los servicios de flete y de seguro porque puede contratarlos a un precio más barato. Si no es por la cantidad, por el nivel comercial que maneja el vendedor, como decíamos en CFR, puede ser también que este vendedor sea parte de un holding empresarial más grande. Hay grupos japoneses, chinos, que aparte de tener fábricas, exportar, etcétera, en el mismo consorcio, el mismo grupo empresarial, tienen bancos, tienen forwarders, acaso navieras, o por lo menos tienen acciones en una naviera grande, y tienen empresas de seguro, ¿no? Entonces, ellos consiguen un precio menor porque son parte del mismo grupo. Si el comprador, digamos boliviano, trata de contratar los servicios de esa naviera y de esa empresa de seguros, le van a cobrar como lo que es, como un ajeno, ¿no? Entonces, en ese caso, mejor dejamos que el vendedor contrate sus servicios. También, igual que en CFR mencionábamos, se corre un poco el riesgo de que el vendedor contrate un seguro de una menor cobertura por ahorrarse, ¿no? Una vez más, en el contrato de compra-venta, el comprador podrá especificar qué tipo de seguro se tiene que contratar. Algunas empresas hacen una especie de crítica a este Incoterm, al CIF, y dicen que los Incoterms la publicación de los Incoterms debería especificar qué tipo de seguro debe contratar el vendedor. Digamos que diga un seguro de máxima cobertura, ¿no? Eh, yo particularmente estoy en desacuerdo con tal sugerencia. ¿Por qué? Porque no es lo mejor que siempre tenga que contratar el seguro de mayor cobertura. Mientras mayor cobertura tenga, va a tener un precio mayor también. Entonces, el nivel de cobertura que tenga un seguro cualquiera de transporte internacional no depende de la seguridad, no debería depender de la seguridad que quieran las partes involucradas, sino de las características de la mercadería. Un ejemplo extremo, si estamos importando nosotros fierro de construcción, por ejemplo, ¿vale la pena contratar un servicio de máxima cobertura, es decir, que asegure pérdida parcial, daño parcial? No, porque el fierro de construcción, si llega, va a llegar bien, ¿no? Nadie se va a llevar un pedacito de fierro y nuestro fierro de construcción no va a llegar dañado, aunque el contenedor lo suelte la grúa 10 o 15 centímetros antes de que llegue al buque o al muelle, lo que fuera. No requiere mayor cobertura. El fierro de construcción o se pierde o se hunde, que no es máxima cobertura, es mínima cobertura, pérdida total y avería gruesa nada más. Y si llega, digamos, a Bolivia, va a llegar en buenas condiciones, no le puede pasar la gran cosa al fierro, ¿verdad? Pero si estamos importando cristalería vienesa, una de esas cosas, entonces sí, vale la pena tener una cobertura mayor, ¿verdad? Porque esas copas de cristal, digamos, Riedel creo es una marca austríaca, famosa y súper cara, entonces esa mercancía puede llegar el contenedor completo, etcétera, pero la mercadería puede dañarse, es frágil, entonces requiere un seguro de mayor cobertura, ¿no? Entonces, ese tipo de decisión no se puede tomar en forma genérica. El comprador tiene la opción de incluir una cláusula en el contrato de compra-venta que le otorgue mayor seguridad en términos de seguro, ¿no? Lo único que especifica el Incoterm es que el seguro debe ser contratado y pagado por el vendedor.
¿no? Entonces, las actividades que hace el vendedor, lo que está aquí abajo a la izquierda, debe contratar transporte y seguro, esa es la diferencia respecto al CFR, hasta puerto de destino. Debe entregar la mercadería a bordo del buque y efectuar el despacho de exportación. ¿Y qué hace el comprador una vez que recibe la mercadería en el puerto de su país? Efectuar el despacho de importación nada más y obviamente hacer el transporte auxiliar más allá del puerto si es que existiera, ¿no? Entonces, ya ven, es bastante parecido el CIF al CFR. La única diferencia es que bajo CFR el riesgo que corre por cuenta del comprador se asegura por el comprador. Y en CIF el riesgo que cae del lado del comprador también en CIF, esta vez se asegura por el vendedor. Es por eso que la definición de entrega dice que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque, igual que en FOB, igual que en CFR, o proporciona la mercancía así a entregar. El riesgo se transmite cuando la mercadería está a bordo del buque, igual que en CFR. La empresa vendedora debe pagar los costos y flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado. Hasta ahí, igual que CFR también. Y la diferencia está aquí, en estas últimas dos líneas. También contrata el seguro contra el riesgo del comprador, ¿no? Es decir, que aquí hace énfasis que el riesgo sigue siendo asumido por el comprador, pero quien asegura ese riesgo, el vendedor. Y entonces, ese es el famoso CIF. Los otros dos Incoterms con los que se completa el grupo C son CPT y CIP, que no los vamos a ver en detalle porque si ustedes recuerdan nuestra clase de anoche, en la parte de la clasificación por medio de transporte, decíamos que hay dos Incoterms del grupo de los que se utilizan en transporte marítimo o por vías navegables, que tienen una correspondencia absoluta con otros Incoterms que se utilizan para otro medio de transporte. Estos son, ¿no? Entonces, primero vimos CFR, hace unos 10, 15 minutos, ¿no? Todo lo mismo que vimos para CFR, si se quiere trabajar con otro medio de transporte con las mismas condiciones, la respuesta es GPT. ¿Ya? Significa carriage paid to o transporte pagado hasta. Es exactamente igual que CFR, solamente que en vez de hablar de puerto de embarque o de destino, habla de punto de salida y punto de llegada, ¿no? Entonces, aquí vemos en la definición de CPT, dice que el vendedor entrega la mercancía al porteador, otra persona designada. El vendedor debe contratar y pagar el transporte hasta el lugar de destino designado. En CFR decía hasta el puerto de destino. Aquí es hasta el lugar de destino designado, ¿no? Entonces es para cualquier medio de transporte que no sea navegable. Por eso aquí están los otros medios de transporte figurando también en el gráfico. Si se fijan, el riesgo se transmite aquí y el costo se transmite aquí. Es exactamente lo mismo que en CFR, pero para otros medios de transporte. Y el siguiente, el CIP, Carriage and Insurance Paid to, o transporte y seguro pagados hasta, es lo mismo que el CIF, pero para otros medios de transporte, que es CIP. Lo que decíamos también ayer de pasada, ¿no? Si nosotros hemos estado trabajando bajo CIF con nuestro proveedor chino de celulares, digamos, ya no hablemos de motos porque no se presta, y nos damos cuenta que va a haber un pico de demanda aquí por lo que sea, ¿no? Y decimos, tenemos que comprar más celulares, pero no podemos traerlos por barco, porque va a tardar demasiado tiempo, necesitamos de urgencia. Entonces le pedimos a nuestro proveedor que nos mande por avión y le decimos, necesito un lote de celulares, queremos trabajar con las mismas características del SIF, pero queremos comprar SIF aeropuerto en la China, ¿no? O SIF más bien aeropuerto en Bolivia, ¿verdad? Porque es con pago de transporte principal. Entonces nuestro proveedor sabe de Incoterms, nos va a decir, no se puede utilizar SIF con F al final, salvo que sea para transporte marítimo. Si usted quiere trabajar esta vez con transporte aéreo, no podemos utilizar SIF,
pero existe un Incoterm que es exactamente igual que SIF, pero para utilizarse por otro medio de transporte. Digamos, en nuestro ejemplo, el aéreo. Entonces, lo que antes era SIF, Puerto de Iquique, Chile, y desde ahí traíamos por tierra, ahora puede volverse SIP, quizás un aeropuerto chileno o directamente un aeropuerto boliviano. La distribución de costos, de riesgos, etcétera, es exactamente igual que en SIF. Entonces, entre SIF y SIP existe correspondencia total, y entre CFR y CPT también, ¿no? Por eso ya no los voy a cansar repitiendo todo, porque es exactamente igual, solamente que para otro medio de transporte. Es decir, es así que la definición de SIP dice que el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado. Lo que antes era el puerto de embarque, aquí es un lugar acordado. Este lugar podrá ser un almacén, un aeropuerto, lo más probable, ¿no? O cualquier otra terminal. El vendedor debe contratar y pagar el transporte hasta el lugar de destino designado y también contrata el seguro contra el riesgo del comprador, igual que en SIF, ¿no? Entonces, la forma más fácil, creo, de acordarse de CPT y SIP es que son lo mismo que CFR y SIF, pero CFR y SIF para transporte por vías navegables y el CPT y SIP para otros medios de transporte. Para que no nos olvidemos eso, vamos a volver a la diapositiva que habíamos visto ayer. Esta, ¿no? Es la clasificación según el medio de transporte. Y aquí está, ¿no? Ah, se me fue el dedo, pero... Ahora sí, para cualquier medio de transporte son X-Work, FCA, CPT, SIP, DAT, DAP y DDP, ¿verdad? Y para transporte por vías navegables, FAS, FOB, CFR y SIF, que son los que hemos visto ahora, ¿no? Y la correspondencia absoluta que decíamos se da entre CPT y CFR y entre SIP y SIF. Entonces, todo lo que hemos visto para CFR, que se utiliza para transporte por vías navegables, lo que habíamos visto para CFR, todo se aplica a CPT, pero este es para cualquier medio de transporte. Y lo mismo entre SIF y SIP. SIF es para vías navegables y SIP es para cualquier medio de transporte. Pero la definición del reparto, si quieren, de riesgos y costos y responsabilidades para cada parte involucrada es exactamente la misma. Y ese es el grupo C. Ya terminamos el grupo C, el tercer grupo de los Incoterms. Y el último grupo que nos falta es el grupo D, que si ustedes recuerdan es el grupo que tiene por nombre de llegada. Si se fijan aquí, el primero de los Incoterms del grupo D es DAT, Delivered at Terminal o entregada en terminal, es la traducción. Lo primero que tenemos que notar es que, a diferencia del grupo C, en el grupo D, el riesgo y el costo se traspasan nuevamente en el mismo lugar, lo que en el grupo E el costo y el riesgo estaban juntos, en el grupo F también, en el grupo C se separaban, ¿verdad? En el grupo D nuevamente se juntan, el riesgo y el costo se transmiten nuevamente en el mismo lugar, pero ese lugar, como es el grupo D,
es de llegada. Entonces, ¿dónde se transmite el costo y el riesgo? Ya muy, muy cerca a los predios del comprador. De hecho, es después del transporte principal, ¿no? Por tanto, el precio de la mercancía cotizada bajo DAT, que incluye fletes y seguro hasta punto de destino, ¿no? Por el grafiquito, por estas imágenes, sabemos que esto es para cualquier medio de transporte. Entonces, por eso habla de punto de destino. Y también debe incluirse el costo del despacho de exportación. El costo y el riesgo, a diferencia del grupo C, hasta el punto de destino los asume el vendedor. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el vendedor? Debe contratar transporte y seguro hasta punto de destino, hasta aquí. Debe entregar la mercadería descargada. Esta es la palabra clave para entender este Incoterm, el DAT, la mercadería descargada en la terminal convenida en país de destino. No se olviden aquí, el término es entregada en terminal, y aquí también dice que debe entregar la mercadería descargada en una terminal. La terminal se refiere a donde termina el medio de transporte, ¿no? Puede ser una terminal carretera para camiones, la terminal para transporte aéreo es un aeropuerto, para transporte ferroviario la estación del ferrocarril, y la terminal para un buque es el puerto, ¿verdad? Puerto marítimo o fluvial. Y además debe cumplir con el despacho de exportación. ¿Y qué debe hacer el comprador? Prácticamente solamente efectúa el despacho de importación, aquí, ¿no? Hace el trámite ante su propia aduana. Es un Incoterm mucho más cómodo, si quieren, para el comprador, aunque puede implicarle un costo mayor, ¿no? Se dice que, como consejo, no solamente DAT, sino para un exportador se aconseja que utilice los Incoterms del grupo D solamente cuando tiene a alguien en el país del comprador. Porque si se presentan problemas, pues tiene que, no se olvide, la entrega la hace aquí, en la terminal, digamos, en el aeropuerto de Alemania, por decir algo. Y si hay un problema con el aeropuerto, pues arreglar el problema desde Bolivia va a ser complicado, ¿no? Entonces, esto es especialmente recomendable para DDP, el Incoterm que vamos a ver en unos minutos, pero ya en general para los del grupo D, ¿no? Entonces, si el exportador tiene a alguien en el país de destino, puede ser un representante, un agente comercial, quizás una sucursal incluso, entonces se puede considerar sin mayor problema utilizar el grupo D. Caso contrario, es algo que se puede complicar. La definición de entrega bajo DAT dice que la empresa vendedora realiza la entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición de la empresa compradora en la terminal designada. Entonces, tengan cuidado de jamás, como exportadores, utilizar DAT y el lugar en el que se vaya a aplicar no sea una terminal. En el caso boliviano, yo he visto algunos casos que piden los importadores que se les entregue la mercadería en Patacamaya, en el cruce que hay de la carretera, ¿no? Hay un surtidor ahí en el cruce de la carretera que va a La Paz Oruro, cuando llega a Patacamaya, hacia la derecha va hasta Arica, ¿verdad? Ahí hay un surtidor. Entonces, ahí algunos piden que les entreguen la mercadería. ¿Por qué? Porque es el punto por el que pasan para llevar la mercadería, ya sea a La Paz, a Oruro, a Cochabamba o a Santa Cruz, ¿no? Porque hasta Patacamaya tienen que llegar sí o sí los que vienen de Oruro. En ese punto se van a la izquierda los que llegan a La Paz y a la derecha los que van hacia Oruro, o por lo menos hacia Caracollo, que es donde se divide nuevamente, van recto hasta Oruro, y a la izquierda los que van a Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Entonces resulta más o menos cómodo recibir la mercadería en Patacamaya. No es muy usual, pero se da a veces. Si ustedes, como exportadores extranjeros, aceptan usar DAT en Patacamaya, Patacamaya no es una terminal, y por lo tanto el vendedor muy difícilmente va a poder garantizar que la mercadería se descargue en Patacamaya. Hagamos de cuenta que estamos importando de China, para mantener nuestros ejemplos anteriores.
¿Cómo el chino va a contratar personal en Patacamaya, hay en tierra de nadie? Que hay gente para que pueda hacer el trabajo de descarguillo y demás. Sí, hay gente, pero ¿cómo se la contrata si están al otro lado del mundo? ¿No? Entonces es muy complicado. Por eso se hace énfasis para que DAT se utilice cuando el lugar al que se asigna el Incoterm sea una terminal. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con el transporte hasta una terminal, el mejor ejemplo es el transporte marítimo. Si nosotros estamos exportando a Alemania, como decíamos hace rato, ¿podemos vender DAT, puerto de Hamburgo, Alemania? Sí, podemos. ¿Por qué? No necesitamos contratar estibadores o desestibadores, como llaman algunos, en Hamburgo. ¿Por qué? Porque simplemente contratamos el transporte marítimo y elegimos una cláusula que existe, eso vamos a tratar de ver con un poquito más de cuidado cuando veamos logística. Existe una cláusula en el BL que el exportador, digamos el exportador boliviano que vende a Alemania, le puede decir a la naviera, quiero contratar el flete desde Arica, Chile, hasta Hamburgo, Alemania, pero que ese flete me incluya el carguío en Arica y el descarguío en Hamburgo. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de el descarguío en la terminal? Lo que dice aquí en la terminal de llegada, la naviera. ¿Me está cobrando a mí por eso? Sí, me está cobrando, pero no importa, eso lo voy a recargar al precio de venta. No voy a incluir el flete y este flete va a incluir el descarguío. Entonces, en ese caso, sí puedo manejar un DAT puerto de Hamburgo, Alemania. No voy a tener necesidad de contratar gente. ¿Por qué? En Alemania. ¿Por qué? Porque el flete lo estoy contratando con el descarguío incluido. Eso no puedo hacerlo si vendería en un punto que no es una terminal, ¿verdad? Porque ahí no hay ni infraestructura ni personal para el descarguío. Entonces, no se olviden nunca, es el único Incoterm que tiene la T, la letra T. Entonces, cuando vean esta letra T, acuérdense de la terminal. Y en la terminal existe la infraestructura y el personal para hacer el descarguío. ¿Ya? El siguiente, el penúltimo Incoterm, ¿ya? Es DAP. Este Incoterm significa delivered at place o entregada en lugar, ¿no? ¿Qué lugar? Cualquiera. Por eso es una maravilla este Incoterm, reemplaza 3 de la versión anterior. Es muy flexible, ¿no? Entregado en un lugar. ¿Qué lugar? Cualquiera. Puede ser un puerto, un aeropuerto, una frontera, el cruce a Patacamaya, en cualquier lugar, ¿no? Pero bajo este Incoterm la mercadería no se entrega descargada, como vamos a ver en un minuto. ¿Qué incluye el precio de la mercancía? Flete y seguro hasta punto de destino. No habla de terminal de llegada, sino un punto de destino cualquiera. Y el despacho de exportación. ¿Qué debe hacer, por lo tanto, el vendedor? Contratar transporte y seguro hasta el punto de destino. Este punto o lugar puede ser cualquiera, por eso decíamos que es un Incoterm muy flexible. Y además debe entregar la mercadería sobre el medio de transporte de llegada en el lugar de destino designado, además de efectuar el despacho de exportación, ¿no? Sobre el medio de transporte, entonces no se entrega la mercadería descargada. ¿Quién se hace cargo de eso? El comprador. Como dice aquí, entre las tareas que debe cumplir está la tarea de descargar la mercadería y también efectuar el despacho de importación. Entonces, él descarga la mercadería y hace el despacho de importación. Y eso se refleja también en la definición de entrega, que nos dice que la empresa vendedora realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición de la compradora en el medio de transporte de llegada, preparada para su descarga, pero no se obliga el exportador a descargar la entrega preparada para la descarga en el lugar de destino designado. El ejemplo que manejábamos hace un rato. Si un boliviano importa la mercadería, DAP, esta vez sí se puede, DAP, cruce de la carretera a Patacamaya hacia Arica, ¿no ven? El surtidor. ¿Se puede? Sí, porque DAP es entregada en un lugar cualquiera. Si el importador quiere que ese lugar sea ese lugar de la carretera, de la intersección de la carretera Patacamaya con la carretera Arica, al lado del surtidor, puede ser. ¿Qué va a hacer el exportador? Va a pagar el flete hasta ese lugar.
Llegará el camión ahí, abrirá las puertas del contenedor en el mejor de los casos y ya. O el importador tendrá que llevar su grúa para sacar el contenedor, lo que fuera, pero la mercadería va a ser entregada lista, preparada para la descarga, pero no debe descargarla el vendedor, ¿no? Entonces, como les digo, reemplaza a el DEC, que era un Incoterm de la versión 2000, que entregaba la mercadería a bordo del buque en el puerto de destino. No es muy usual, pero se daba. Entonces, en ese caso, DAP cumple con lo que especificaba aquel Incoterm. ¿Y cuál es el lugar? El puerto de destino, sin descargar de la mercadería. Otro Incoterm que desapareció y ha sido también reemplazado por DAP es el DAF, que era Delivered at Frontier o entregado en frontera. Y ese era un Incoterm bien interesante. Se utilizaba sobre todo en países que tenían fronteras medio complicadas. La frontera entre Ecuador y Colombia, por ejemplo, en la época de la guerrilla, de las FARC, ¿no? Hace unos 10, 15 años. La frontera Perú-Boliviana, imagínense en la época de la guerrilla del Sendero Luminoso. Ustedes saben que en Puno no hay aeropuerto, no pasando de Desaguadero se llega a Puno, y más allá está Juliaca. En Puno no hay aeropuerto, en Juliaca sí, entonces había que ir por tierra de Puno hasta Juliaca, y esa era una carretera bien, bien peligrosa. En esos casos, nadie en su sano juicio quería vender, pues, a exportar al Perú, por lo general por un tema de costos, se vende llevando la mercadería vía carretera, ¿verdad? Sale más barato al ser países limítrofes, pero en época del Sendero Luminoso, vender una mercadería, digamos, zip, Juliaca, era demasiado riesgo, porque la carretera Puno-Juliaca era zona de terroristas, pues entonces dicen los peruanos que uno tenía por lo menos el 50% de probabilidades de ser asaltado en ese camino. Entonces nadie quería vender más allá de la frontera. En ese caso se podía utilizar DAF, desaguadero, sobre la frontera, en el puente se entregaba la mercadería, ¿no? Al cruzar el puente. Ahora no hay DAF, pero se puede utilizar DAP. ¿Y el lugar cuál es? El lugar, este lugar pasa a ser la frontera. Entonces se puede exportar del lado boliviano hacia el Perú DAP, desaguadero. Un último comentario para cuando se utilice esto de una frontera, ¿no? Otro ejemplo de frontera complicada es entre México y Estados Unidos, no por un tema de terrorismo ni nada, sino de control migratorio sobre todo, ¿no? Uno quiere vender una mercadería de zapatos, pero además de que va a estar la aduana viendo si no hay algo más de zapatos, algo más que zapatos, va a estar migración viendo si no hay gente en tanques falsos de gasolina y cosas de eso. Entonces es una frontera complicada de cruzar, mucho control, mucho trámite, etcétera. Entonces mejor entregar en frontera y que sea un camión estadounidense el que haga el resto del camino, ¿no? Entonces, en esos casos, como se tenía un transporte hasta la frontera y otro transporte desde la frontera hasta el punto de llegada en el país de destino, el flete salía más caro. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si yo vendo a Juliaca, al Perú, ¿cuánto me cobraría el flete La Paz-Juliaca? Ahorita no tengo el dato, pero digamos $1,000 por dar un monto redondo. Y si le pago, si contrato el flete solamente La Paz Desaguadero, ¿cuánto me va a cobrar? ¿La mitad? No, digamos que fuera la mitad geográficamente. Entonces, los $1,000 La Paz Juliaca, digamos, para facilitar el cálculo nomás, que estaba compuesto de $500 entre La Paz y Desaguadero y otros 500 de Desaguadero a Juliaca. Pero si yo contrataba el transporte solamente de La Paz a Desaguadero, no me cobraba 500, porque el transportista, ¿cómo piensa? Dice, pero si yo llevo la mercadería hasta Desaguadero y tengo que volver, lo más probable es que vuelva vacío. Y ese flete, ese tramo de regreso, nadie me paga. Entonces, añaden un poco lo que se llama el flete fantasma o flete muerto, llaman otros, ¿no? Entonces, voy a volver vacío y no voy a volver gratis. Entonces, en vez de cobrar 500, voy a cobrar, digamos, 700, 750.
Y del lado peruano pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué se aconsejaba en el caso de la utilización de DAF? Y ahora se puede dar exactamente la misma situación con DAP, frontera, contratar el transporte La Paz-Juliaca por $1,000, ¿ya? Pero se le decía al transportista lo siguiente, ok, se negociaba el precio, digo, ya, te voy a pagar los $1,000, pero te pido por favor que hagas lo siguiente para mí, no me factures La Paz-Juliaca, $1,000, facturame La Paz, Desaguadero, 500 y Desaguadero, Juliaca, 500, dos facturas. La primera factura a mi nombre, al exportador boliviano, y la segunda factura a nombre del importador peruano. Y el transportista debería aceptar. ¿Por qué? Porque para él en los hechos es un solo viaje, La Paz-Juliaca. Documentalmente tienen que ser dos para que el despacho aduanero, en términos documentales, cumpla con lo que dice el Incoterm, ¿no? Que si la entrega se hace en Desaguadero, entonces tiene que haber un juego de documentos hasta Desaguadero y otro más allá. Eso tiene dos ventajas. La primera ventaja, tener un flete un poco más bajo, ¿no? Una ventaja en cuanto a costos. Y la segunda ventaja es en términos de seguridad, porque si es una frontera complicada, nadie va a querer que en esa frontera se deba hacer un transbordo, ¿verdad? Hay que contratar gente para descargar de un camión, eventualmente dejar la carga en la carretera o, en el mejor de los casos, pasarlo directamente a otro camión. Implica un riesgo por el manipuleo. Mientras más se maneje, se manipulen las cajas, la mercadería, hay mayor riesgo de que se dañe o se pierda incluso, ¿no? Si se tenía que almacenar hasta que llegue el camión del otro lado, es un coste de almacenaje. Es por tema de seguridad, ¿no? Entonces, mucho más fácil que llegue el camión, pase la frontera, haga el control aduanero y siga directo sin hacer transbordo. El transbordo implica costos y riesgos que se pueden evitar utilizando este Incoterm apuntando a una frontera y solamente haciendo en términos documentales dos juegos de documentos, ¿no? Dos facturas, una para cada tramo. Ojo, eso no es ilegal, no hay nada raro, nada chueco ahí. Es perfectamente válido, simplemente es para optimizar costos y tiempos. ¿Ya? Entonces, en caso de que se animen a entregar alguna vez en una frontera, por cualquier motivo, DAP es el Incoterm a utilizar. DAP, ¿dónde? DAP en la frontera. ¿Ya? Y con eso llegamos al último de los Incoterms, el último del grupo D y el último de los Incoterms es DDP, que significa Delivered Duty Paid, que se traduce como la mercadería entregada con derechos pagados. Aquí a simple vista, si se fijan, la transferencia de riesgo y de costos se hace aquí al final, en el almacén del importador. Si ustedes se acuerdan del primero de los Incoterms que vimos, Xworks, este es como el espejo, ¿no? Es lo opuesto. En el Incoterm Xworks, aquí es donde se hacía la transferencia, ¿verdad? De todo. Por eso decíamos que para el exportador era casi una venta local, porque él no hacía prácticamente nada. DDP es justamente lo opuesto, el que no hace nada es el comprador, caricaturizando un poquito a ese comprador, ¿por qué compra DDP? ¿No? Ya les digo, esto es una exageración, pero solamente para aclarar conceptos. Podríamos imaginarnos al importador que elige DDP, aquel que no quiere aprender Incoterms, no quiere saber nada de aduanas ni de transporte internacional, trámites de importación, navieras, le sale alergia cuando escucha algo de eso, ¿no? Entonces dice, no, yo soy un importador que quiere comprar tal cosa de otro país, pero quiero que me la entreguen aquí, en mi depósito, en mi casa, si quiere, ¿no? Aquí donde yo estoy sentado, ahí quiero que me entreguen la mercadería, pero va a ser más caro, no importa, voy a pagar más, pero no quiero hacer ningún trámite, ¿no? Eso es DDP. Por eso, ¿qué incluye el precio de la mercancía cotizada por el exportador bajo el Incoterm DDP? Incluye fletes y seguro hasta punto de destino, hasta aquí, todo. Además, incluye el despacho de exportación aquí y el despacho de importación.
En este Incoterm es el segundo caso que se ve que no se cumple aquello de que el exportador hace los trámites con su aduana y el importador hace los trámites con la suya, ¿no? En Xworks, ¿quién hacía ambos despachos de exportación? El comprador. Y en DDP, ¿quién hace ambos despachos de aduana, perdón, no de exportación? Ambos despachos aduaneros los hace el exportador. El despacho de exportación en su propia aduana y el despacho de importación en la aduana del país de destino. Es decir, que si volvemos al ejemplo que manejamos hace unos minutos de que de Bolivia se está exportando algo hacia Alemania, el exportador boliviano debe hacer el despacho de exportación ante la aduana boliviana y debe hacer también el despacho de importación ante la aduana alemana. En otras palabras, debe llenar el equivalente a la DUI alemana. Tiene que pagar los impuestos, los aranceles, todo en Alemania. Por eso el precio va a ser mucho más alto, porque el precio bajo DDP de la mercadería vendida, acuérdense del ejemplo de los pollos que hablábamos ayer, bajo DDP, el precio de la mercadería va a incluir el costo, obviamente, de fabricación, más el margen de utilidad del vendedor, más el costo del despacho aduanero de exportación, más el flete hasta el puerto, digamos, chileno, más el flete y seguro hasta puerto alemán, digamos, Hamburgo, más el despacho de importación. En Alemania tiene que hacer la declaración aduanera de importación, pagar los tributos, aranceles, etcétera, desaduanizar la mercadería y entregársela al comprador. Todo eso va a incluir el precio de la mercancía, va a ser más caro, ¿no? Pero más cómodo para el comprador. Por eso aquí están las actividades, las responsabilidades que debe cumplir el vendedor, pero no hay nada que deba cumplir el comprador, ¿no? Porque en realidad no hace nada. ¿Qué hace el vendedor o el exportador? Contrata transporte y seguro hasta punto de destino, entrega en el punto convenido en el país de destino, efectúa despacho de exportación y despacho de importación en el país de destino, hace todo, ¿no? Entonces, como les digo, un poco caricaturizando al importador que elige DDP, es para que no haga nada. Él no sabe de comercio exterior, no quiere saber, por eso dice voy a pagar más, pero no quiero hacer ningún trámite, ¿no? Eso sirve para entender bien el espíritu de DDP, pero no siempre es esa la situación. Yo he conocido un caso real que siempre uso como ejemplo, y como voy a hablar bien de la empresa, la menciono, es Minera San Cristóbal. Yo he hecho un trabajo de varios meses, hay una consultoría en logística internacional, y es el único caso en el que he encontrado una importación DDP de empresa boliviana que está perfectamente justificada. Y no es que en Minera San Cristóbal no sepan manejar Incoterm, es lo contrario, saben manejarlo muy bien, por eso han elegido DDP. ¿Qué compran bajo DDP? Un compuesto químico que necesitan para el proceso de la exhibitación del mineral que hacen en planta, pero la característica de este producto es que es no solamente tóxico, es veneno directamente, ¿no? Vienen unos turrilitos, unos barrilitos pequeños, un poquito más grandes que los barriles de 5 litros de cerveza que venden en los supermercados. Y si en caso de accidente alguno o más de uno de esos barrilitos se fisura, se raja, no es necesario que alguien se tome el líquido que está ahí dentro para morirse, ¿no? Simplemente el gas que emana, en caso de que choquen el camión, digamos, y algunos de esos barrilitos se rompen o se rajan y dejan salir el gas del líquido que tienen ahí dentro, eso basta. Si una persona está cerca y respira ese gas, dice que en 3 minutos muere, así de simple, en 3 minutos y adiós. Entonces, por ese motivo, además, los camiones que transportan ese producto, además de tener el kit de primeros auxilios y demás, tiene que tener un kit especial que tiene unas inyecciones que en caso de que alguien inhale ese vapor del líquido, en caso de accidente, antes de que se cumplan los 3 minutos, tienen que inyectarle eso al corazón, es lo que me han contado, para que no se muera, ¿no? Entonces, imaginan el riesgo de que ese bus, en el caso de Minera San Cristóbal, digamos, eso traía, no me acuerdo de qué país, pero llegaba al puerto de Antofagasta. Si compraran CIF Antofagasta, desde Antofagasta
que suba en camión, que cruce por la frontera, llegue a Baroa, vaya toda la carretera tan fea que es hasta Uyuni, de Uyuni hasta La Minera, todo eso es pasando por el pueblo de San Cristóbal. Si alguien choca, la cantidad de muertos que habría, se imagina a la empresa, a La Minera, le dirían, usted, su mercadería ha matado tantas personas, tiene que hacerse cargo, etcétera. Por eso compraban BDP. Cuando se hacen dueños realmente de la mercadería, cuando ésta llega a su almacén. Entonces llega al almacén, la gente, los de esta empresa verán si el camión está bien, si no hay nadie muerto colgando por ahí, entonces ya, acérquense, acérquense, descargaremos todo, ok, recién se lo firmo. En ese momento el importador se hace dueño de la mercadería. Si media hora antes de llegar al almacén de La Minera, en el pueblito de San Cristóbal se volcaba y había un desbarajuste total a raíz del accidente y alguien le quería reclamar a esta empresa que tiene que indemnizar a los fallecidos, etcétera, ¿qué va a decir la empresa? Y con razón, lo siento, esa mercadería no era mía, pero si está a nombre suyo, sí, pero yo no la he recibido. Entonces, ¿de quién era media hora antes de llegar o 100 metros antes de llegar a su almacén incluso? ¿De quién era esa mercadería? Del vendedor, del exportador. Él sigue siendo el dueño hasta que entregue en el punto de destino. ¿Cuál es el punto de destino? El almacén de Minera San Cristóbal. Entonces, eso deberá ponerse en el contrato. Incoterm elegido, DBP, almacén número 5 de Minera San Cristóbal en Norlipes, Potosí, Bolivia. Eso es. Mientras no llegue a ese punto de destino al almacén y mientras el almacenero no firme, recibí conforme, el dueño sigue siendo el vendedor y los riesgos, como dices, como menciona esta línea roja, los riesgos desde que sale de la fábrica hasta que llega y cruza la puerta del almacén, que es el punto de destino, hasta ahí los riesgos los asume el vendedor, ¿no? Entonces, en ese caso, sobradamente justificada la elección del Incoterm DDP para ese tipo de mercadería. ¿Que cobra más caro? Claro que sí, porque para llegar al almacén tienen que haber hecho el despacho aduanero ante la aduana boliviana, etcétera, todo, todo, ¿no? Si en algún lugar hay algún problema, ¿quién asume todas las consecuencias? El vendedor, porque él sigue siendo el dueño. El importador se va a hacer dueño solamente cuando llegue hasta el punto de destino, en el ejemplo que les pongo, el almacén número tantos, cuando cruce la puerta de ese almacén, se reciba la mercadería, recién el comprador se hace dueño de esa mercadería y por lo tanto responsable de lo que vaya a pasar, ¿no? Y como en almacén tienen medidas bastante exigentes de seguridad, etcétera, nunca han tenido problemas con esa mercadería. Pero ese es un buen ejemplo para DDP, ¿ya? ¿Y cuál es la definición de entrega? Dice que la empresa vendedora entrega la mercancía cuando ésta se pone a disposición de la compradora despachada para importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino designado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer el comprador? En el ejemplo que poníamos, ha llegado al almacén, está todo bien, todo sano, sí, descargue, ¿no? Descargan del camión y desde ese momento asumen la responsabilidad de lo que pueda pasar. Antes, no. Eso nos muestra esta línea roja, ¿no? Esta nos dice que todo el riesgo, desde la fábrica hasta la llegada al punto de destino, lo asume el vendedor. Todo el riesgo y todo el costo. Y ese es el grupo D. Y esos son los Incoterms. Este es un cuadrito que lo hice yo, que es apenas una referencia, ¿no? Hay gente que cae en la tentación de decir, no, pero está resumiendo todo. Sí, es más que resumen, es una orientación. Si entran a internet hay N de esos cuadritos. En este en particular, para cada uno de los 5 terms que está en las columnas, en esta columna, ¿no? Aquí, para cada uno de estos se contrapone aquí, en estas, bueno, en realidad son filas y estas son columnas, ¿no? Las etapas típicas de una operación de exportación. El costo, que era la línea negra en nuestro gráfico, está representado aquí por el color verde y el riesgo por el color rojo. Entonces aquí se ve
qué etapa de una exportación típica asume el exportador. Lo que lo que está en blanco se asume que es responsabilidad del comprador. Lo que está en verde es significa el costo que es asumido por el exportador, y las líneas rojas representan el riesgo que asume el exportador. Como ven, costo y riesgo se transmiten en puntos distintos en los Incoterms del grupo C, que es lo que hemos visto casi por definición, ¿no? El único en el que asume todo el riesgo es en DDP, el último que vimos, y este cuadrito, estos tres espacios, merecen un comentario adicional, porque es el seguro del transporte principal. ¿Por qué no está en verde? Porque el exportador no está obligado ante el comprador, no está obligado por el Incoterm a contratar este seguro, ¿no? Pero no quise dejarlo en blanco, porque eso como que da la idea de que no hay que pagar el seguro, no hay que contratar seguro, ¿no? Pero ¿quién asume el riesgo de este transporte? En los tres casos, el riesgo lo asume el exportador. Por lo tanto, si asume el riesgo, debe contratar seguro. ¿Y por qué no pongo verde? Porque no está obligado por el Incoterm a contratar el seguro, pero está obligado por su propio interés, está básicamente obligado por su sentido común. La empresa que asume el riesgo de un tramo de transporte debe contratar el seguro, salvo que el Incoterm diga que lo tiene que contratar la otra empresa. ¿Eso dónde pasa? En SIP y en SIF, en esos casos nada más, ¿no? Entonces el riesgo no asume, pero el costo sí, y hemos visto que pasa en esos dos Incoterms. En el grupo D, no, el Incoterm no dice que el exportador debe asegurar la mercadería. Entonces, no debe hacerlo según el Incoterm, pero debe hacerlo por sentido común, ¿no? ¿Por qué? Porque si no asegura la mercadería y la mercadería sufre un accidente, un siniestro en términos de seguro, no va a llegar aquí, que es donde se da la entrega como tal. Y si no llega aquí, pues no cobra nunca, ¿no? Y menos si no llega aquí, en los otros dos Incoterms del grupo D, ¿no? Y si no llega a este punto, pues no va a cobrar. El importador no le va a pagar porque no se realiza la entrega, ¿no? Entonces pierde la venta, pierde el valor de la factura, pierde la mercadería, pierde todo si es que no ha asegurado. Si ha asegurado, de alguna manera va a minorar la pérdida, ¿no? Y tenemos unas cuantas diapositivas más aquí que son ya pocas, como ven aquí son unas cuantas. Como no tenemos todavía tiempo y hemos empezado un poquito tarde hoy, vamos a por lo menos ver las generalidades, que sí son importantes. La primera, en un contrato de compraventa, siempre se debe hacer referencia a los Incoterms como tal y a la versión que se está utilizando. Entonces, en la parte introductoria, considerativa del contrato, deberá decir, este contrato de compra-venta se rige, según lo especificado, por los Incoterms 2010 de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Para que nadie se llame a engaño luego, ¿no? Porque mientras todo vaya bien, no se van a presentar problemas en la interpretación del contrato, pero el momento en que hay un accidente y cosas de esas, acuérdense, sobre todo los abogados de la contraparte van a buscar, es su trabajo, ¿no? Van a buscar la letra chica y demás cosas para decir, no, pero no está claro. Eh, yo pensé que FOB no era a bordo del buque. No, pero si en los Incoterms dices, no, pero en la versión 2000 decía, hablaba de una línea imaginaria y en ningún lado del contrato dice que es la versión 2010, ¿no? Entonces hay que poner que son los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional y la versión 2010, ¿no? Luego de cada Incoterm debe incluirse, este debe está en negrilla y ahora está en amarillito más, ¿no? Porque es mandatorio, ¿no? Luego de cada Incoterm en el contrato debe incluirse un lugar lo más específico posible. Yo he conocido un caso de una exportación que llegaba a la China, ya no me acuerdo de qué país era, creo era de un país sudamericano, llegaba a la China y el exportador
Aló, perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? Ya todos están con el micrófono habilitado. Bueno, continúe con la explicación. Lo que pasa es que mal hecho un clip de ahí. Ah, ya. Ok, no, no hay problema entonces. Ya, lo que les decía, del caso ese de la exportación hacia China, ¿no? El exportador cometió el error de poner en su cotización CIF China. O sea, no es, para no mencionar algunos casos que dicen, precio FOB $50,000, ¿no? Pero FOB ¿dónde? Entonces, eso es absurdo, es un error grosero, no poner un lugar geográfico. Pero no solamente que debe incluirse un lugar, sino que este debe ser lo más específico posible. En el ejemplo que les pongo, el exportador cotizó en su factura pro forma CIF China, no sé cuánto, $100,000, digamos, ¿no? Y el cliente chino le aceptó el precio de $100,000, CIF China, China, el tamaño que tiene China, ¿no? Y quedaron en eso. El exportador empezó a fabricar las cosas, todo, y ya cuando estaban haciendo los papeles, él puso en el BL, en el documento de transporte marítimo, el flete desde puerto en Sudamérica hasta Shanghái, China. Y el comprador le dijo, no, yo no quiero que me entregue en Shanghái, yo quiero que me entregue en este otro puerto, un puertito ahí mucho más desconocido, metido ahí en la costa china, al que no llegaba directamente desde un puerto sudamericano. Entonces, en los hechos, ¿qué tenía que hacer el exportador si le daba gusto al importador chino? Mandar hasta Shanghái y de Shanghái otro tramo hasta el otro puerto, obviamente con otro costo, ¿no? Entonces el importador le dijo, no, yo no quiero en China, perdón, no quiero en el puerto de Shanghái la entrega, quiero que sea en este otro puerto. El exportador que le dijo, no, yo he hecho mis cálculos cotizando el flete hasta Shanghái. Que le contestó el importador, en lo que usted me ha mandado la documentación no dice CIF puerto de Shanghái, China, dice CIF China. El puerto al que yo le estoy pidiendo que me entregue está en China, ¿no? Si usted me ha cotizado CIF China, entiendo que me puede entregar en cualquier puerto de la China. Discutible, lo que quieran, pero esa era la posición del chino. ¿Qué hizo el exportador? Tuvo que aceptarle, porque no era tan grande el pedido que no le convenía quedarse sin venderlo. Entonces, la verdad no sé si el flete de Shanghái al otro puertito solamente le ha disminuido el margen de utilidad, espero que sí, pero en algún caso podría incluso dejarle sin utilidad o hacerle perder plata, ¿no? No creo que haya sido tanto así, pero no, pues si piensas ganar algo y acabas ganando menos, eso duele, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Poniendo un lugar lo más específico posible. No se acostumbren nunca a cotizar o a hablar de, es un precio FOB de $20,000 o es un SIF de 50,000. ¿FOB dónde? ¿SIF dónde? Antofagasta es otro buen ejemplo. Antofagasta, ustedes saben, el puerto es uno solo, pero hay dos administradoras. Una es, si no me equivoco, EPA, Empresa Portuaria Antofagasta, y la otra es empresa, no, una es privada y otra pública, ¿no? Pero tiene dos terminales el puerto de Antofagasta. Entonces no bastará decir FOB, puerto de Antofagasta, Chile, para exportar, o SIF, puerto de Antofagasta, Chile, para importar. Habrá que poner puerto de Antofagasta, Chile, terminal EPA. ATI es la otra terminal, Antofagasta Terminal Internacional, ¿no? Y la otra es Empresa Portuaria Antofagasta, EPA. Entonces, además de poner, digamos, FOB, Puerto de Antofagasta, Chile, habrá que poner FOB, Puerto de Antofagasta, Terminal EPA o Terminal ATI, Puerto de Chile, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede hacer diferencia. Mientras más específico sea, mejor. Y si estamos hablando de transporte, por ejemplo, carretero, no basta poner, por ejemplo, almacén de la empresa X, Y, Z, ¿no? Quizás tiene más de un almacén. ¿A cuál se está refiriendo? La cervecería, por ejemplo, la CBN exportaba X-Works, pero ¿qué ponía? X-Works, almacén de la cervecería en Viacha.
¿no? Porque ¿qué almacenes tiene? Tiene un almacén en Diacho, obviamente, otro en Huari, en la localidad de Huari, en Oruro, ahí se fabrica la cerveza Huari, ¿no? Por eso tiene ese nombre. Tiene otro almacén, aunque no lo utilicen mucho para exportar, en la avenida Montes, en La Paz. Entonces tiene que ser bien, si es necesario poner hasta el piso o el número de almacén. Hay empresas grandes, las empresas mineras y las de hidrocarburos y demás, tienen varios almacenes. Por lo general, un almacén es para productos peligrosos, otro almacén es para ropa de trabajo, etcétera, otro almacén es para maquinaria, y así. Entonces tienen que especificar bien el número de almacén. Si fuera una empresa que ocupa varios niveles, varios pisos, habrá que hacer referencia incluso al piso número tantos, porque si ponemos solamente la dirección de la puerta de calle, hagan de cuenta que sea una venta Ex-Works, el primero de los 5 hoteles que vimos, y mi almacén está en el segundo piso, pero yo pongo para vender solamente Ex-Works, Avenida Siempre Viva, como de los Simpson, número 123, ¿ya? El comprador, como es Ex-Works, el comprador va a mandar su camión y va a estacionar en la puerta del edificio. Ahí dice Avenida Siempre Viva, número 123. El camión se para ahí y me dirá, aquí estoy, por favor, entrégueme la mercadería. Yo como exportador le diré, pase por favor, está en el segundo piso del almacén. Y él me dirá, no, en los documentos dice Avenida Siempre Viva, número 123. Yo estoy en la puerta de la construcción número 123 en la Avenida Siempre Viva. Entonces tiene que entregarme, según los documentos, aquí la mercadería. Uno diría, ay, qué manera de molestar de estos. Ya, no importa, no me cuesta nada. Tengo personal en almacén al que le pago sueldo. Entonces el carguío, que baje 2 pisitos, no me va a costar nada. Voy a bajar la mercadería. Y al bajar la mercadería, mala suerte, se ruedan las gradas uno de los almaceneros, de los estibadores del almacén. ¿Quién se hace cargo de esa mercadería destruida, digamos, o dañada? ¿El importador? No, porque va a decir, no me han entregado la mercadería. Pero sí, en la factura ponía Ex-Works, almacén del exportador, Avenida Siempre Viva, número 123, piso 2, almacén H. Entonces, ¿dónde se hace la entrega? No en la puerta del edificio, sino en la puerta del almacén, 2 pisos más arriba. Entonces, en ese caso, no tiene opción, el camión que llegue tiene que tener personal para subir los 2 pisos y recoger la mercadería que se va a considerar entregada cuando cruce la puerta del almacén, no cuando cruce la puerta del edificio 2 pisos más abajo. Si alguien se rueda las gradas, ¿qué va a hacer el exportador? Le ofrecerá curitas, agüita para que reaccione y darle otra mercancía, sí, pero con otro precio, porque la mercadería al momento del accidente en las gradas ya era propiedad del importador, simplemente porque la diferencia es el haber puesto en una factura segundo piso almacén H y en la otra haber obviado ese nivel de detalle, ¿no? Por eso aquí dice que la referencia geográfica debe ser lo más específica posible. Nunca es suficiente, nunca, más bien nunca es exagerado el nivel de especificidad con que se determine el lugar de la entrega. Otro punto importante es este que dice que algunos aspectos legales del país en cuestión pueden invalidar las especificaciones de los incoterms. Por ejemplo, en Ex-Works dice que el exportador debe hacer, perdón, el importador extranjero debe hacer el despacho de exportación, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, y eso lo comentábamos ayer, se exige que estén inscritos en la aduana, ¿no? Para hacer cualquier despacho. Si es un extranjero, no va a poder. Si por ley estaría prohibido que un extranjero actúe a nombre de terceros para hacer el despacho aduanero, no se podría aplicar Ex-Works en Bolivia. Entonces, si la publicación de los Incoterms entra en contradicción con alguna norma legal de uno de los países involucrados, no hay dónde perderse. ¿Cuál tiene más peso? La norma legal del país, ¿no? Finalmente, los Incoterms, por muy extendidos que estén, no son más que una publicación de un ente privado, no pueden tener más peso que la ley de algún país. Si es que han tenido ustedes opción o se han dado tiempo para leer la publicación de los Incoterms que les mandé anoche, o si no lo van a hacer más tarde seguramente, es
todos los Incoterms están puestos en dos columnas, ¿verdad? La columna A, que son las obligaciones del vendedor, y la columna B, las obligaciones del comprador. Entonces, por lo general, lo que es obligación de una de las partes no es obligación de la otra. Entonces, al otro lado dice ninguna obligación. Por ejemplo, el flete hasta el puerto de destino. En el caso de FOB, hasta el puerto de embarque, perdón. En el caso de FOB, dice es obligación del exportador, en la columna A. Y en la columna B dice ninguna obligación. Eso implica, obviamente, que si el flete La Paz-Arica, en el caso de una exportación boliviana, debe ser pagada por el exportador, no va a ser pagada por el importador y viceversa, ¿no? Pues cuando hay una obligación en una columna, en la otra dice ninguna obligación, que es la expresión que está aquí entrecomillada. Pero eso hay que tomarlo con pinzas cuando se hable de seguro, porque hay varios casos de seguros en que dice, arriba dice, seguro del transporte principal. Exportador, ninguna obligación. Importador, ninguna obligación. Entonces, ninguna está obligado a contratar el seguro, ninguna parte está obligada ante la otra. Ese es el espíritu de las dos columnas que se manejan en los Incoterms. La obligación de una parte frente a la otra. Cuando el exportador está obligado ante el importador, por ejemplo, a contratar seguro, solamente en CIF y en CIP, donde decíamos que el exportador debe contratar el seguro contra el riesgo del importador, ¿se acuerdan? Entonces, en esos dos Incoterms, la obligación de contratar el seguro está dada por el Incoterm frente a la otra parte. Pero si en ambos casos dicen ninguna obligación, ¿quién debería contratar el seguro? El que está asumiendo el riesgo, aunque la publicación diga ninguna obligación. No está obligado el exportador ante el importador o viceversa, pero sí está obligado ante sí mismo, ante su propio interés, por, para contratar el seguro, ¿no? Entonces, salvo que sean amantes de la adrenalina, una de esas cosas, pues no deberían dejar de pagar, ¿no? Si les gusta mucho la adrenalina, bueno, métanse al Dakar, pero no, nunca dejen de asegurar la mercadería por el tramo cuyo riesgo están asumiendo, ¿ya? Eso es clave. No se aconseja, dice este otro punto, no se aconseja añadir otras letras a los Incoterms para aclarar conceptos. Algunos, por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí en el chat, para Xworks, que no me reconoce. Ahora sí. Para Xworks, que este Incoterm dice que el despacho aduanero de exportación lo hace el importador, ¿no? En algún caso el importador podría decir, está bien Xworks, pero no quiero hacer el despacho de exportación. Y hay gente que ponía Xworks CE, o en algún otro caso Xworks CFE. Y eso significaba... Estaba... Ahora sí. Pues las mayúsculas están al revés. Eso, el CE o CFE era una abreviación de Cleared for Export, que traducido significa despachado para exportación. Entonces, ¿qué podía entender alguien? Xworks es sin despacho de exportación. Y Xworks CFE es sin despacho de exportación, despachado para exportación. Es un contrasentido, ¿verdad? No tiene sentido, es una contradicción. Y la solución, ¿cuál es? Si uno siente que un Incoterm cualquiera no refleja la situación con la que nosotros queremos transar, pues hay que conseguir otro Incoterm, hay que trabajar con otro. Si no se puede Xworks porque por ley, digamos, la exportación debe estar, el despacho de exportación debe hacerse por el exportador, entonces en vez de inventarse cosas como ese Cleared for Export, ¿qué debería usarse? FCA, ¿verdad? FCA. ¿Cuál es la diferencia de Xworks Cleared for Export versus FCA? Solamente el carguillo al camión, nada más. Entonces es mejor utilizar FCA en este caso que uno de estos dos, que en realidad no son más que una contradicción.
Hay personas que defienden la utilización de estas aclaraciones, entre comillas, que en realidad más que aclarar confunden, pero se quedan sin argumentos cuando uno les dice, pero si se llega de verdad a tener conflicto por esta tarea, en este ejemplo del despacho de exportación, en caso de discrepancia o disputa en cualquier contrato de compraventa internacional tiene que haber una cláusula de arbitraje, ¿no? Entonces, a ver, uno va donde un árbitro cualquiera, puede ser la misma Cámara de Comercio Internacional. Aquí en Bolivia, la Cámara Nacional de Comercio tiene el CAC, Centro de Arbitraje y Conciliación. La CAINCO en Santa Cruz también tiene una instancia de arbitraje. A cualquiera de esos se puede nominar como árbitro en caso de disputa. Uno va donde el árbitro, y el árbitro va a decir dónde es el contrato de compraventa, qué Incoterm han elegido, y si dice Ex-Works o FCA, el árbitro sabe cómo actuar, porque tiene la referencia que es la publicación de los Incoterm. Pero si encuentra una de estas cosas, va a decir, esto no existe, no puedo emitir un fallo porque no conozco este Incoterm, no existe esto es algo que ustedes nada más han acordado, pero que es contradictorio en sí mismo. Ex-work significa exportado sin despacho para exportación, con despacho de exportación. Entonces, al ser contradictorio, casi que impide, o por lo menos hace demasiado difícil que el fallo arbitral sea racional, sea objetivo, porque esto lo impide, ¿no? Entonces, es sobre todo por eso que se desaconseja insistentemente no el añadir letras, no añadan nada. La idea es elegir bien el Incoterm para que no haya necesidad de añadir nada más. La expresión despacho aduanero se refiere al despacho como tal y a todo otro requisito legal del país en cuestión. En la mayoría de los Incoterms, por ejemplo, el despacho aduanero de importación lo hace el importador, ¿verdad? De hecho, en todos, excepto en DDP. En algún caso, no sé, los que estén trabajando muchos años ya en comercio exterior quizás se acuerden, hasta el año 2002 en Bolivia existían las empresas verificadoras, ¿no? SGS e Inspectorate fueron las últimas que estuvieron varios años. En esos casos, para hacer el despacho aduanero, porque el despacho aduanero, bien entendido, es el conjunto de trámites necesarios para llevar a cabo una operación, para aplicar un régimen aduanero, ¿no? En nuestro caso sería el régimen de importación a consumo. Y el despacho aduanero implica solamente eso, los trámites ante la aduana. No hace referencia a ninguna empresa verificadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, algún importador podría decir, no, según el Incoterm yo tengo que hacer el despacho aduanero y lo voy a hacer, pero el trámite ante la empresa verificadora que tiene un costo, eso no lo voy a asumir. Eso lo tiene que asumir el exportador, porque no es despacho aduanero propiamente dicho, y es cierto. Por eso, porque se han presentado situaciones, la CSI, la Cámara de Comercio Internacional, ha añadido este comentario, digamos, ¿no? Que despacho aduanero se refiere al despacho como tal y a todo otro requisito legal de ese país, del país importador. En el caso de las verificadoras, hasta el año 2002, hasta enero, febrero del 2002, creo, o un poco más, el aviso de conformidad emitido por las empresas verificadoras era un requisito para hacer el despacho aduanero. Entonces, en ese sentido, forma parte del despacho aduanero para fines de cumplimiento de Incoterms, ¿no? El despacho aduanero incluye cualquier otro trámite que, aunque no sea requisito aduanero como tal, sea exigible por ley para hacer este despacho aduanero, ¿no? Otro ejemplo, cuando nosotros exportamos azúcar o alcohol al Perú, por ejemplo, para hacer el despacho aduanero de importación en el Perú, la aduana exige al importador que presente un certificado de calidad de la mercadería. Y ese certificado de calidad no puede ser emitido por cualquier empresa.
tiene que ser emitido por una de las 4 empresas reconocidas ante la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas en el Perú. Y esas 4 empresas son SGS, Suiza, Cotecna, Suiza, Bureau Veritas, francesa, Intertech, o ITS, utiliza los nombres, que es inglesa, y cobran caro, pues, ¿no? ¿Quién tiene que conseguir el certificado? El exportador. Tiene que adjuntar a los documentos que va a presentar el importador peruano ante su aduana. Y obviamente, como es un costo más, lo incluye en el precio de venta, ¿no? Pero no puede desmarcarse el importador y decir, la aduana no tiene por qué exigir eso, ¿no? Hay una norma aduanera que exige que además presente un certificado sanitario. Por lo tanto, llega a ser parte de los documentos necesarios para hacer el despacho aduanero. Esto ya lo habíamos hablado, se recomienda utilizar FOBs solamente cuando las características de la operación y el medio de transporte así lo permitan. Entonces, FOBs solamente cuando sea con barco y haya un puerto de por medio, ¿no? Si no, no. Esto también ya lo mencionamos, la columna A y la columna B, y seguramente ya lo han visto. Esto también ya lo hablamos desde ayer. El término entrega indica el momento y el lugar en el que riesgo o pérdida o daños de la mercadería se transmite del vendedor al comprador. Lo hemos estado viendo en todos los Incoterms, ¿no? Esto de los errores lo dejaremos para mañana. Nos va a alcanzar el tiempo, yo creo que sin mayores problemas. Vemos los errores y un breve comentario, ya va a ser nada más casi, sobre lo que es la OMC y el GATT, ¿no? Eso incluso cuando veamos valoración aduanera, eso de OMC y el GATT tiene relación con la valoración aduanera, ¿no? Porque la valoración aduanera en nuestro país y en más de 160 países que en el mundo se lleva a cabo ahora según el acuerdo de valoración de la OMC, que a su vez se basa en el artículo 7 del GATT. Entonces ahí de forma automática se ve un poquito de OMC y GATT, pero un comentario introductorio, porque me han pedido que lo incluyamos con Incoterms, no sé por qué, lo vamos a ver mañana, ¿no? Entonces vemos cuántas, 6, 8, 7 diapositivas que nos faltan y algún comentario adicional de OMC y GATT, y con eso ya estaríamos. También me pidió Gerardo que le entregue algún tipo de evaluación. Eso se los voy a dar mañana. No va a ser nada difícil. Es básicamente falso verdadero, unas cuantas, y un par para escoger un Incoterm, ¿no? En base a una situación planteada. Y no, si eso hacen con los apuntes o viendo la publicación, no van a tener ningún problema. Entonces, si vamos a habilitar el micrófono para todos. Y si es que tuvieran alguna pregunta, pues soy todo oídos, o si no, ya nos vemos mañana nada más. No hay ninguna. Sin preguntas, listo. Me alegro que haya estado claro entonces. Y ya tendría que dar una repasadita más o leer la parte de los Incoterms de la publicación que se relaciona con lo que hemos visto ahora, ¿no? Que hay 2 columnas, etcétera. Y terminamos todo esto mañana. Por si acaso, mañana, como va a entrar el Dakar aquí, en La Paz han dado horario continuo, el centro va a estar intransitable, etcétera. Entonces yo voy a conectarme desde mi casa. Espero que la conexión no nos dé ninguna mala pasada. Y mañana a las 7 estamos otra vez conectados entonces. ¿Okay? Licenciado, una consulta. Sí, sí. Licenciado, no sé si me puede pasar un formato PowerPoint, porque el que tenemos está en PDF y Ya. están raspados, ¿no? Ya. Ok, no, se los paso esta noche. Por favor, licenciado. Ya, les paso para donde estén separados. Ya, se los voy a pasar hoy mismo. Bien que me dicen. ¿Listo? No hay por qué. Nos vemos mañana entonces. ¿Ya? ¿Listo? Que les vaya bien, que descansen.